Y el país integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar el pronunciamiento del candidato presidencial Víctor Arauz, quien acudió a la Corte Constitucional para presentar una solicitud de destitución de 3 jueces constitucionales, entre ellos el juez Enrique Herrería, Richard Ortiz y Carmen Corral. Vamos a escuchar este pronunciamiento por parte del candidato presidencial Víctor Arauz. Bueno, buenos días. He asistido aquí a la Corte Constitucional a presentar una demanda para pedir la destitución de 3 de los jueces que tomaron una decisión anticonstitucional. Estoy pidiendo la destitución del juez Enrique Herrería, del juez Richard Ortiz y de la jueza Carmen Corral por haber sido en contra de la Constitución y que son cosas que atentan en contra de todos los ecuatorianos, no solamente de personas que de alguna manera están dentro de la palestra pública, sino de ustedes, de los periodistas, de los ciudadanos comunes. Y estoy presentando esta demanda para que dentro del organismo, espero, acaten esta denuncia y se proceda a la destitución de estos 3 jueces. Usted señala que se ha vulnerado algunos artículos de la Constitución. ¿Cuáles han sido estos y cuáles han sido las razones? Yo quiero aclarar que en este voy a poner un ejemplo de tantos de los atropellos que ha habido y de lo que están manoseando, en este caso la Constitución. Yo no estoy aquí defendiendo a ningún candidato, pero en mi posición también de candidato dentro de esta contienda electoral, me veo también pues preocupado porque a un candidato se lo destituye, no se lo admitió dentro de la contienda electoral con un informe reservado, o sea, ni siquiera le hicieron conocer por qué lo estaban destituyendo y mucho menos le dieron derecho a la defensa. Entonces, bajo esos parámetros, asumiendo que todos tenemos los mismos derechos y estamos en igualdad, es evidente que no es así. Otro tema que también es claro y que vale mencionarlo, por ejemplo, el tema de la destitución de la vicepresidenta. El único poder del Estado que podía destituir a la vicepresidenta era en este caso la Asamblea y no se lo hizo. Y se hicieron, y en este caso echaron mano de una acción administrativa por parte del Ministerio de Trabajo, cosa que es totalmente inconstitucional. Estamos viendo una serie de cosas. Acaban de subir al registro oficial una ley que fue archivada como proyecto en la Asamblea, mas sin embargo se publica en el registro oficial. Entonces todas esas cosas son las que hacen que nos preocupemos como ciudadanos y por ende pues en este momento estamos en una contienda electoral y yo me pregunto, ¿será que ya hay un presidente electo? ¿Será que ya los poderes del Estado están maniatados por un gobierno y que estamos simplemente esperando el show de las elecciones, pero que ya hay un candidato, en este caso, que ya va a ser posesionado, entre comillas, tras bastidores como presidente de la República? Esa es mi preocupación y esa es la razón por la cual yo he venido aquí a la Corte Constitucional, acompañado de mi candidata asambleísta nacional, para que de alguna manera pues se considere y se revean todo este tipo de situaciones que lo que hacen es vulnerar el derecho de todos los ecuatorianos. ¿Estaríamos hablando de una especie de fraude que está sufragándose ahí en el CNE? Pero por favor, estamos viendo que el Consejo Nacional Electoral públicamente dice que un candidato no puede renunciar a su cargo, hablo puntualmente en este caso del presidente, y de que puede hacer campaña sin renunciar, y le da la misma potestad a los asambleístas para que no renuncien y sigan trabajando. Se dan cuenta de la desigualdad y la falta de equidad que existe en este caso en la contienda electoral. Yo les garantizo que cualquier otro candidato, hablo a título personal, que cometa una ligereza previa a una campaña electoral, lo más probable es que nos van a sancionar y nos van a limitar para que el pueblo ecuatoriano conozca nuestras propuestas. Todas esas desigualdades son las que alguien tiene que venir acá a pedir que se acaben, alguien tiene que venir acá a golpear la mesa, a pedir que se respeten los derechos de todos los ecuatorianos. Por encima de la ley está la Constitución. Así que no vengan con pretextos de que una ley ya hay que respetarla. La Constitución está por encima de las leyes y eso es lo que le da la garantía a todos y cada uno de nosotros en el tema de los derechos que tenemos como ecuatorianos. También el Tribunal Contencioso Electoral estaría, digamos, involucrado en esta situación y también se podrían presentar algún tipo de acciones legales. Es que las personas afectadas tienen todo el derecho de presentarlas, pero ¿cómo puede ser posible que la Corte Constitucional diga que inadmite un pedido porque ya bajo una ley del Tribunal Contencioso se emitió ya un dictamen? Sí, por encima de las leyes está la Constitución. Entonces eso es lo que voy, insisto, yo no estoy aquí defendiendo a ningún candidato, simplemente me pongo en los zapatos de ese candidato, porque también se puede vulnerar mi derecho, en este caso, a una ley electoral justa, transparente, que creo que es lo que esperamos todos los ecuatorianos para que ustedes puedan decidir quién es el que va a regir los destinos del país bajo las propuestas que a ustedes mejores les parezca. Perfecto, candidato, usted también acompaña al candidato presidencial. ¿Qué opina usted acerca de esta vulneración de derechos constitucionales que señala el candidato?
Soy Antonieta Guarderas, preocupada no solo como candidata, sino como ciudadana, porque estamos viendo cómo se vulneran todos los días y que las instituciones que aparentemente tienen que ser independientes del Ejecutivo están todas confabuladas para defender a un candidato presidente y el resto de candidatos. ¿Y dónde están los derechos de los ciudadanos? La Corte Constitucional, que tiene que ser el primer ente que nos defienda lo que dice la Constitución, simplemente está a las órdenes del gobierno de turno. Eso no puede pasar. Los ecuatorianos tenemos derechos y tenemos la Corte Constitucional, que es la que tiene que defendernos, pero lamentablemente todos están a disposición del gobierno de turno. Es lamentable, es preocupante y estamos aquí con el general Víctor Arauz, no, como él lo dijo, no para defender a un candidato, sino para decirle a los ecuatorianos que nosotros vamos a levantar la voz, no solo porque estamos en una lida electoral, sino porque los ecuatorianos tienen que saber que todas las entidades del Estado, estamos viendo el CNE, vemos a una presidenta del CNE que está recibiendo órdenes. No importa si se vulneran los derechos, no importa lo que dice la ley, estamos viendo una Corte Constitucional que solo está esperando una llamada telefónica que venga de Carondelet para saber qué hacer. Y lamentablemente en la Corte Constitucional está pasando lo mismo. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos el pronunciamiento del candidato presidencial Víctor Arauz, quien acudió a la Corte Constitucional para solicitar que se destituya a 3 jueces, entre ellos el juez Richard Ortiz, Enrique Herrería y la jueza Carmen Corral. Esto en cuanto a ciertas acciones anticonstitucionales que han tomado los 3 jueces debido a ciertas o supuestas peticiones por parte del gobierno en cuanto a las destituciones o para sacar de las candidaturas a algunos miembros que han estado para las elecciones de 2025, y esto sumado también las acciones que se han tomado en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.